A continuación, el maestro Martín Ábalos Zapata con su trabajo La obligatoriedad en la educación, un sueño imposible. El maestro Martín Ábalos Zapata es maestro en educación por la Universidad Pedagógica Nacional 281 de Ciudad Victoria, Tamaulipas, con su tesis de maestría La política educativa nacional y la educación primaria en Tamaulipas. Con esta investigación inauguró o abrió la beta en los estudios sobre la historia de la educación en el campo de la política educativa. Es investigador independiente y colabora con el Cuerpo Académico de Historia e Historiografía Regional y trabaja actualmente, administra una página sobre historia de la educación en Tamaulipas. Bienvenido, un honor tenerlo aquí esta tarde, maestro Martín Ábalos Zapata. Adelante. Déjenme preparar la presentación. Sí se refleja, maestro. Sí la podemos ver. Está proyectada. Ahorita ya no, pero sí estaba ahí proyectada. ¿Todavía no se proyecta? Todavía no, maestro, pero sí estaba proyectada ahorita. Ahí va, maestro. Como ahí está. Bueno, ahí está, maestro. Sí, adelante. Ok. Muy bien. Bueno, saludos al maestro Paco, saludos maestra Corina y saludos también para Arcadio y la maestra, la doctora Luisa. Vamos a iniciar y para todos los que están escuchando y viendo esta ponencia, vamos a trabajar, a ver si no me regañan, cambié el nombre de la misma y vamos a titular sobre lo mismo, las vicisitudes de la instrucción primaria obligatoria en Tamaulipas de 1861 a 1911. La instrucción obligatoria, ¿por qué o para qué? Y bueno, esto nos hace pensar en la filosofía liberal acerca de la educación, que pretendía hacerla llegar a las masas, así también como una estrategia de escolarización y la escuela como panacea del cambio social y la obligación de los tutores para inducir a sus hijos a asistir a clases. Y bajo la premisa de que si hay escuelas debe de haber alumnos, y si hay alumnos y no escuela, el gobierno adquiere la responsabilidad de responder con infraestructura física y humana. Y eso ha sido desde entonces hasta la fecha. ¿De dónde surge el término de la instrucción obligatoria? Precisamente nace, aunque en 1826 ya en la ley, en la primera ley acerca de la instrucción pública se estableció, se formaliza en el 33 con la ley Gómez Farías, posteriormente la ley del 42, donde hay un punto de coincidencia con los conservadores, precisamente que la educación fuera gratuita, obligatoria y pública. La Constitución del 57 y las leyes del 61 y 69 adoptan el laicismo como punto de ruptura, es decir, ahí ya no están de acuerdo los conservadores. El pensamiento positivista, y también interviene aquí el pensamiento positivista de la educación,
el lema del combate a la ignorancia, el concepto de igualdad social y el bienestar económico. Situándonos en el contexto histórico de 1861, pues Tamaulipas está hundido en un mar de inestabilidad. Primeramente, pues en el 61 inicia el conflicto entre rojos y quirinolinos, que se convirtió prácticamente en una guerra civil. Posteriormente, la intervención francesa y la contraguerrilla que fue enviada precisamente por el ejército francés a combatir a los republicanos en el noreste. La inestabilidad política preporfiriana, el plan de la Noria y el plan de Tuxtepec, y para culminar con la rebelión antilerdista, producto precisamente de este último plan. En ese mare magnum de conflictos, Tamaulipas jugó un papel preponderante. Y por lo tanto la instrucción pública mantuvo sus propósitos postergados. ¿Cuál era el marco que existía para la obligatoriedad posterior a esos antecedentes? La ley del 61 establecía la instrucción pública gratuita, obligatoria y laica. En Tamaulipas fue pionera precisamente en hablar de laicismo con esta ley, que a nivel nacional no la incluía. Después, la réplica del 69 fue la ley de 1870, que instituía las juntas de instrucción municipales para mejorar su administración y el sostenimiento y apertura de escuelas. Al igual que la ley de 1869, establecía en el artículo 20 la instrucción primaria es gratuita para los pobres y obligatoria en los términos que disponga el reglamento de esta ley. Y entonces ya se empieza a formalizar la obligatoriedad, y sobre todo en un sentido punitivo que se consolida varios años después. ¿Qué pasó después de todos esos conflictos? La verdad es que la hacienda pública estaba en estado deplorable, y así lo declara el gobernador interino Francisco L. Saldaña. Aunque el esfuerzo del Ejecutivo ha sido grande para garantizar la paz y con ello este importante ramo, los genios díscolos, enemigos de todo gobierno constituido, han hecho ilusorios sus trabajos. Pero que el gobierno no ha cesado en su labor de abrir escuelas e instalar las juntas municipales atendiendo a la ley de 1861, en bien de la instrucción pública. Esto lo publica La Reconstrucción el 4 de junio de 1870. Con esto nos damos cuenta de que en este marco los ayuntamientos más pobres se enfrentaban así con sus raquíticos recursos el solventar la necesidad de contar con instrucción pública a causa de ellos. A causa de ellos, algunas escuelas sobrevivieron a duras penas. La obligatoriedad, aún en ciernes, iba a ser difícil de aplicar. Las escuelas de carne y hueso. Después de este gobernante se turnaron el puesto 17 veces 5 diferentes personajes hasta 1884. Esto nos da una idea de lo complicado que era echar a andar la legislación educativa. En 1873, el ingeniero Alejandro Prieto, gobernador del estado 15 años después, publica el libro Historia, Geografía y Estadística de Tamaulipas, en la que dibuja la situación de las escuelas y las juntas municipales de manera dramática. No siempre se tienen los útiles necesarios para la enseñanza primaria, los maestros tienen sueldos muy insignificantes que en muchos casos no les bastan a cubrir sus principales necesidades. Y por último, no es muy raro el ver clausurarse las escuelas de algún pueblo porque ni la contribución especial de escuelas ni el producto de las otras rutas municipales alcanza a cubrir un gasto de 40 o 50 pesos mensuales en la escuela que la escuela necesita. Y para botón demuestra lo que sucedió en
67 en el ayuntamiento de Miquihuana. Reportaba las dificultades que tenía para que la Junta Municipal pagara el sueldo que pide, que eran de 15 pesos mensuales al preceptor Anastasio Puente, y la comunidad solo contaba con 86 pesos anuales. Esto después de una cooperación entre los miembros de la Junta, por lo que pidió, esto significaba el 50% de lo que estaba pidiendo el maestro, que era de por sí bajo, por lo que pidió la opinión del gobierno estatal antes de que reanude clase. Así aparecía un archivo municipal publicado por Díaz en 1999. Y visto desde afuera, esta situación era todavía más grave. Según José Díaz Covarrubias, en el 75, en el libro titulado La Instrucción Pública en México, se queja de que Tamaulipas le hace falta estadísticas, y en efecto, ante la inestabilidad, las estadísticas y los archivos estaban en manos de los municipios, y entonces todo eso era muy complicado. Y habla también de una descripción catastrófica sobre la situación educativa en el estado. Presenta en su libro un mapa que representa el porcentaje de la población que es alcanzada por la instrucción pública, y Tamaulipas llega solo al 2.5%, estando debajo de la media nacional, que era de 4% aproximadamente. Y este es el mapa que publica, y ahí tenemos a Tamaulipas con su 2.5%. Y entonces la obligatoriedad se convirtió en una estrategia. Dadas estas circunstancias que mencionamos anteriormente, había que implementar la obligatoriedad para el logro de la escolarización, reorganizar las juntas, crear la Junta Superior que daba el control al Estado sobre las juntas menores, y diversificar los ingresos económicos destinados a la instrucción pública. Esta diversificación les permitía a los ayuntamientos ampliar los montos de los impuestos a criterio. Siendo gobernador Alejandro Prieto, organiza una visita a la mayoría de los municipios del estado. Y entonces podemos hablar que vio la realidad de primera mano. Se visitan 22 de 36 municipios. Hay anomalías en el uso del presupuesto, pero también abrumadora falta de recursos, espacios escolares derruidos, rentados o prestados, afectación por impuestos desaparecidos. Por ejemplo, Laredo se quejaba de que ya no podían cobrar el impuesto del puente internacional, porque eso lo había absorbido el gobierno federal. Y entonces quejas de este tipo eran comunes. Falta de maestros. Jiménez, por ejemplo, los maestros no duraban, y lo que hacía la Junta era ofrecer un poquito más de sueldo que en los otros municipios para traerlos, y aún así no se mantenían. La falta de libros y materiales, y la asistencia, esto sí fue lo que recalcó la obligatoriedad. Se registró en promedio una asistencia del 50% en las escuelas en donde se visitaron los municipios y las juntas. Y bueno, trataron de arreglar la situación tomando varias medidas. Se ordenó la apertura de escuelas para niñas donde no las había. Esto permitió la expansión de las escuelas para niñas, pero en el medio urbano. Se donaron y vendieron libros de texto y material a las juntas. Se reorganizaron los impuestos y apoyos desde el gobierno estatal. Se invitó que el alumno más aventajado en cada municipio fuera becado para seguir sus estudios en el Instituto Literario, que recién se había inaugurado. En el caso de San Fernando, hay un caso peculiar y que muestra cómo se iba a estar aplicando la ley.
San Fernando, la Junta Municipal da a conocer que en la escuela para niños hay una asistencia media de 80 de 142 inscritos, en tanto que la de las niñas son 45 de 92 inscritos, es decir, el 50%, que era el promedio que registraron en sus visitas. Se quejan de que el espacio donde estudian es insuficiente y con edificios deteriorados. Y es que en realidad, en la descripción que ellos hacen, los espacios eran demasiado reducidos para el número de alumnos. Y entonces lo que hacían era repartirse las materias y darlas a distintos grupos. Por lo general terminaban dándolas a la intemperie. Entonces, el consejo de los visitadores fue, dada la baja asistencia a las mismas, se recomienda que se convoque a los padres de familia so pena de recibir una multa según lo indica la ley. Y también le recomendaron que se buscaran espacios más amplios. Pero en ningún momento se dijo que se les iba a dar el recurso para buscarlos. Solo se ajustó la mensualidad, que era de 10 pesos mensuales que aportaba el gobierno. Y surgen otros problemas. Al año siguiente se abrieron 19 escuelas más a raíz de la visita, es decir, fue producto de la visita, y paulatinamente va en crecimiento, pero a paso muy lento. Sin embargo, dentro de todas esas beneficiadas, las más beneficiadas fueron las zonas urbanas. Es decir, se abrieron escuelas para niñas en el medio urbano. La escuela rural estuvo, en el mejor de los casos, financiada por la Iglesia Protestante, que estableció escuelas desde el tiempo de Juárez. Esto apareció como un recurso para escolarizar a la mayoría de la población. El sostenimiento particular llegó a ser de más de 4 escuelas de cada 10 en 1892. Las escuelas sostenidas por los municipios llegaron a ser 89 y las escuelas particulares fueron 50. Los municipios de Matamoros y Camargo eran los que más escuelas públicas tenían, con 20 y 14, seguidos por Tula con 7, en tanto que San Carlos encabezaba el número de particulares con 2, Liera con 4 y Tampico con 3. El esplendor de Tula. Tula apostó, la Junta Municipal de Tula apostó por las escuelas rurales. Contaba con 14 escuelas, 2 urbanas para varones, 2 para niñas, y además existían 10 rurales. En los ranchos El Carmen había 2, 1 para niñas y niños, lo mismo que en Gallos y en Cienaguillas. En el resto, San José, San Agustín, La Laguna y Jaimes, había una escuela. Esto nos habla de que tenían un presupuesto suficiente para poder hacerle frente a la escolarización. Pero por otro lado, estaba la otra cara de la moneda. Matamoros vivió una situación muy apremiante del 92, en el año 92 y 93, y esto provocó que los fondos municipales decayeran notablemente. Y entonces, en el periódico El Demócrata, el 11 de marzo del 93, señala: la araña negra que fatídicamente persigue a todas las clases sociales y a todas las corporaciones por estas regiones, persigue muy de cerca a la Junta de Instrucción, y su pobre caja está exhausta, lo que hace que algunos individuos piensen en suprimir 2 escuelas, una de varones y otra de niñas. Tan grave, tan desconsolador y tan incivil aparece tal medida que muchos, entre otros el que escribe estas líneas, opinan y han aconsejado que es preferible rebajar el sueldo a la mitad, quedar debiendo hasta que los profesores puedan o quieran aguantar, o cualquier otra medida, por antieconómica que parezca, que dar el gran paso retrógrado de suprimir escuelas en las postrimerías del siglo de las luces. Y entonces
se adoptaron distintas, vamos a decir, distintas posturas, las que apoyaban a la obligatoriedad por decreto, hablaban y culpaban a los padres de familia. Decía en La Voz del Pueblo en 1872, alguien que vertió su opinión, dice, en un egoísmo execrable de los padres de familia que por interés mercenario sacrifican el porvenir de sus hijos, porque una vez suspensa la enseñanza, se pierde no solo lo que podría adquirirse, sino también lo que se ha logrado a costa de afanes, quedando la infeliz criatura embrutecida, sujeta al yugo de la ignorancia, que es lo peor que pueda haber, porque ello conduce al envilecimiento, a los vicios y al crimen. Y como nos dice Josefina Granja, en este proceso, la noción de enseñanza obligatoria, tal como se había definido en las legislaciones del 88 y 91, mostraría sus limitaciones en el contexto de un país en el que casi el 80% de su población vivía dispersa en zonas rurales y pequeños poblados. Así también Muriel en el 64, en su trabajo nos aporta, dice, lo obligatorio no tuvo el éxito deseado, la pobreza de muchos ayuntamientos, la falta de maestros y la negligencia de muchos padres, ya que las sanciones fueron relativas, impidieron su realización. Maestro, quedan 3 minutos, maestro Martín. La ley de 1896, 2 escuelas, 2 maestros. En el 96 se establece la escuela elemental y la escuela superior. La escuela superior como un puente para la educación, decían en aquel entonces, preparatoria. Esto tuvo como consecuencia que hubiera maestros de primera y maestros de segunda, escuelas de primera y escuelas de segunda. Al final de cuentas, esto explica por qué en el gobierno de Guadalupe Mainero se expandió la escuela rural de manera como un recurso, como una estrategia para fortalecer la escolaridad en la educación elemental. Y bueno, Guadalupe Mainero lleva a cabo una política de expansión de las escuelas rurales y también no solo abrir escuelas para varones, sino también para niñas en el medio rural. En el 98 hay 81 escuelas urbanas, 93 rurales. Es decir, 174 escuelas, y aduce que junto con las particulares llegaría a ser más de 200. ¿Cuáles fueron los saldos? En cuanto a escuelas, del 73 a 1910 hay un crecimiento casi del 4 veces mayor, es decir, empieza con 60 y termina con 257. Aunque cabe aclarar aquí que cuando se dio la ley de la obligatoriedad, hubo un retroceso en la apertura y en el número de las escuelas. En cuanto a escolarización, en 1875 varía mucho, sí, 2.5%, en el 94 22.5%, y para 1910 oscila entre el 25 y casi el 40%. Es decir, hubo un aumento cuantitativo también. En cuanto a la población alfabeta, su avance fue muy, vamos a decir, fue mínimo, del 20.31 al 26.91. Y bueno, dentro de los apuntes finales, la obligatoriedad como estrategia de escolarización se enfrentó en este periodo a una serie de obstáculos y contradicciones para asumirse como exitosa. La gran desigualdad política y social que se daba en el país y la entidad fue parte de ese limitante. Sin embargo, el discurso gubernamental nunca pudo reflejarse en la práctica, en tanto el financiamiento nunca fue suficiente y sí desigual. Aunque hubo avances sustantivos, quedaban fuera de la escuela poco menos de 6 niños de cada 10 y poco más de 6 de cada 10 habitantes sin saber leer y escribir. Un reto que recayó en los gobiernos revolucionarios.
Gracias. Muchas gracias, maestro Martín. Muchas gracias, maestro Martín Ábalos. Gracias por su trabajo. Al contrario. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a los maestros Francisco Ramos Aguirre por su trabajo, la educación socialista en Tamaulipas, y al maestro Martín Ábalos Zapata por la obligatoriedad en la educación, un sueño imposible. Un honor escucharlos y aprender de ustedes esta tarde. Debido a la premura del tiempo, les solicitamos a los asistentes, estudiantes, maestros e investigadores plantear sus reflexiones, preguntas, cuestionamientos en el apartado del chat, aquí mismo del Teams, y los profesores, el maestro Francisco Ramos Aguirre y el maestro Martín Ábalos Zapata darán respuesta a sus preguntas, a sus reflexiones en el chat del Teams. A continuación, los invitamos a los estudiantes, profesores, investigadores, a continuar con los trabajos de la mesa número 3, Educación y Ley, el tercero constitucional desde la perspectiva del derecho, con el moderador, el doctor José Rafael Sáenz Rangel, y los doctores Jorge Ariel Castellanos Hernández, la maestra Emilia Vela González y el maestro Gabriel Higuera Licona. Muchas gracias a todos por su participación.